Buenos días. Esta es la clase número 5 del módulo 3 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos estructura de proteínas y nos concentraremos específicamente en aminoácidos, la unión peptídica, péptidos y proteínas. Como ya conocemos, los organismos vivos están compuestos por diferentes macromoléculas. Los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes que en algunos casos se superponen. Los glúcidos tienen una función predominantemente energética. Los lípidos tienen una función energética y estructural. Los ácidos nucleicos participan en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Y las proteínas tienen diversas funciones y son las moléculas que generan todas las funciones dentro de los organismos vivos. Es decir, pueden tener acciones enzimáticas, estructurales, defensa, receptoras, hormonal, de transporte, almacenamiento, contráctil y muchas otras funciones. Una proteína es una macromolécula formada por aminoácidos. Los aminoácidos, que son los monómeros que forman las proteínas, son moléculas que contienen al menos un grupo amino y un grupo carboxilo en su estructura. Los aminoácidos son moléculas abundantes dentro de nuestro organismo, pero 20 de ellos tienen una propiedad interesante y que dibujamos acá. De esos 20 aminoácidos que vamos a describir ahora, ellos participan en la formación de las proteínas. Hay que tener presente que hay otras moléculas que también se clasifican como aminoácidos por tener grupos carboxilos y aminos, pero no son parte de las proteínas. Los aminoácidos que forman las proteínas se llaman alfa-aminoácidos. ¿Por qué se llaman alfa-aminoácidos? Recordemos, este es un grupo carboxilo, característico de un aminoácido, este es un grupo amino. Este sería el carbono número 1, el que corresponde al grupo carboxilo, y este es el carbono número 2. El carbono número 2 también se conoce como carbono alfa. Y estos aminoácidos se llaman alfa-aminoácidos porque el grupo amino se haya unido al carbono alfa de dicha molécula. Los alfa-aminoácidos que forman las proteínas, veremos, son 20 y tienen, unido al carbono alfa, por supuesto, el grupo carboxilo y el amino, luego tienen un hidrógeno y otro grupo químico que representamos en este caso con la letra R, que es el que cambia de un aminoácido a otro. Los aminoácidos los podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, los clasificaremos como aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el organismo no puede producir a partir de otras moléculas y por lo tanto debe incorporarlo en los alimentos. Estos 10 aminoácidos que tenemos acá son aminoácidos esenciales porque al menos en alguna etapa de la vida debemos incorporarlo dentro de los alimentos porque nuestras reacciones son insuficientes para producir la cantidad necesaria. Por otra parte, los aminoácidos no esenciales son aquellos que el organismo puede producir a partir de otras moléculas, no tenemos necesidad de incorporarlo en los alimentos. Si lo incorporáramos en los alimentos no sería ningún problema. Estos aminoácidos no esenciales están listados acá y son 10. También podemos clasificar a los aminoácidos según su cadena lateral, es decir, según su grupo R. Los 3 primeros aminoácidos listados acá, lisina, histidina y arginina, se conocen como aminoácidos con cadena lateral con carga positiva. Poseen otro grupo amino en su cadena lateral y como tienen entonces 2 grupos aminos, se llaman aminoácidos diamino monocarboxílicos y por tener un grupo amino se conocen como aminoácidos básicos. Acá vemos las estructuras de estos 3 aminoácidos.
revisemos, acá tenemos, este sería el carbono alfa, siempre vamos a tener la misma distribución para el aminoácido. En los tres tenemos el carbono alfa, acá tenemos el carboxilo y tenemos el grupo amino. La cadena lateral sería toda esta estructura. En la arginina podemos ver que tiene otro grupo que contiene nitrógeno y ahí contiene un grupo amino extra. ¿Por qué se dice que son aminoácidos con carga positiva? Bueno, como veremos a continuación, los grupos amino tienen la particularidad que pueden captar un protón y el protón tiene carga positiva. Por lo tanto, esta cadena es una cadena que podrá tener carga positiva a ciertos pH. Lo mismo pasa con la cadena lateral de la histidina y la cadena lateral de la lisina. Siempre podemos tener una carga positiva. El hecho de que tenga una carga positiva le da polaridad y los hace soluble en agua. El hecho de que puedan captar un protón le da el atributo de decir que es un aminoácido básico, porque sabemos que una sustancia básica es aquella que capta protones. Pasemos ahora a los tres siguientes, leucina, isoleucina y valina, que los agruparemos con la alanina y la glicina del grupo de los no esenciales. Estos 5 aminoácidos son aminoácidos con cadena lateral hidrofóbica, es decir, son aminoácidos apolares. La glicina es un problema de clasificación, lo pusimos en este grupo, pero en algún libro o en alguna otra bibliografía puedo encontrarlo fuera de este grupo. Acá tenemos los 5 aminoácidos descritos. Empecemos de abajo, la leucina. La cadena lateral, como podemos ver acá, es una cadena que solo tiene carbonos e hidrógenos. El hecho de que tenga solo carbonos e hidrógenos le da la característica de hidrofóbico o apolar y de ahí la clasificación de este aminoácido. Lo mismo pasa con la isoleucina y con la valina y con la alanina. Todos tienen carbonos e hidrógeno. La glicina es un caso especial, solo tiene hidrógeno y por cuestiones de simplicidad en esta presentación decidimos ponerlo en esta lista y considerarlo un aminoácido apolar. Pero es un aminoácido que podría dar lugares a discusión y confrontar conocimientos argumentando de colocarlo en uno o en otro grupo. Pero bueno, lo notable de todos estos grupos es que estas cadenas laterales no van a tener en ninguno de los casos afinidad por el agua. Sigamos con el triptofano, la fenilalanina y la tirosina, que pertenece a los no esenciales. Estos son aminoácidos con cadena aromática, también conocidos como aminoácidos aromáticos. Si vemos la estructura del triptofano, la tirosina y la fenilalanina, vemos claramente, acá como en todos tenemos el carbono alfa, el carboxilo y el amino. Y en la cadena lateral, si bien son diferentes, lo que podemos notar claramente es que en los tres tenemos el anillo bencénico o aromático, con diferentes estructuras y diferentes presentaciones. Treonina y serina son aminoácidos hidrofílicos sin carga y son aminoácidos con función alcohólica. Si vemos acá su estructura, ambos aminoácidos tienen en su cadena lateral un grupo oxidrilo. Esto le da característica hidrofílica porque pueden establecer puentes de hidrógeno con la molécula de agua, lo que le da obviamente la solubilidad. En ambos casos el oxidrilo está puesto en diferentes posiciones, pero bueno, son aminoácidos que conocemos como aminoácidos alcohólicos, importante a tener presente porque en este grupo oxidrilo se podrán establecer luego uniones de tipo éster, especialmente con el fósforo o con el fosfato, que es una reacción característica de los aminoácidos dentro de la estructura de una proteína. Metionina y cisteína son aminoácidos azufrados, es decir, contienen azufre. Si vemos acá la estructura, la metionina acá tiene el átomo de azufre y la cisteína también tiene un átomo de azufre. Este grupo se conoce como grupo sulfidrilo y es extremadamente importante en algunos enlaces intra e intermoleculares de las proteínas. Los 4 aminoácidos siguientes, ya dentro del grupo de no esenciales, son los aminoácidos con cadena lateral con carga negativa. Poseen otro grupo carboxilo, por lo que los llamamos monoamino dicarboxílicos o aminoácidos ácidos. En realidad los aminoácidos ácidos son los dos primeros, el glutamato y el aspartato, y la glutamina y la asparagina son derivados. El glutamato es un aminoácido monoamino, porque tiene un grupo amino, y dicarboxílico, porque tiene 2 grupos carboxilo.
La cadena lateral dijimos que es una cadena lateral hidrofílica o polar con carga negativa, porque al tener un grupo carboxilo, este puede ceder un protón, y al ceder un protón va a adquirir carga de tipo negativa sobre la molécula. Por eso decimos que es un aminoácido con cadena lateral con carga negativa, o es un aminoácido ácido. Lo mismo pasa con el aspartato, la única diferencia es el largo de la cadena, pero ambos tienen dos grupos carboxilo. La glutamina y la asparagina son derivados del glutamato y del aspartato, con la diferencia que ya no tienen un grupo carboxilo, sino que ahora hay una reacción en la cual se ha formado un grupo amida. Este grupo no es ionizable, por lo tanto la glutamina y la asparagina ya no son aminoácidos ácidos, sino que son aminoácidos polares sin carga. La prolina, por último, se considera un aminoácido y es extremadamente importante en la estructura de algunas proteínas. Es un aminoácido porque acá tendríamos, este es el carbono alfa, este es el grupo amino, y lo que podemos ver es que la cadena lateral que saldría para acá forma un ciclo con el grupo amino. Entonces eso es lo que se denomina un aminoácido, si la cadena lateral no está desligada del grupo amino. Esta estructura veremos que es importante en el establecimiento de la estructura secundaria y terciaria de las proteínas que veremos más adelante. Comencemos con algunas de las propiedades de los aminoácidos. Veremos primero las propiedades ácido-base. Sabemos que un ácido es una sustancia que cede protones y una base una sustancia que los gana. Los aminoácidos tienen un grupo carboxilo que tiene características ácidas y un grupo amino que tiene características básicas. También hemos visto que en la cadena lateral puede haber grupos carboxilos y amino en algunas circunstancias. Los grupos aminos pueden captar un protón y transformar al aminoácido en una molécula que tenga una carga positiva sobre el grupo amino, es decir, transformarla en un catión. Por el otro lado, el grupo carboxilo, que es ácido, puede ceder un protón y transformar la molécula en una estructura con carga negativa. Para entender claramente qué es lo que ocurre, debemos analizar un poco más en profundidad y quizás revisar algunos conceptos previos. Un aminoácido, en realidad podemos considerar que tiene dos grupos ácidos. El grupo amino, que ha captado un protón, y el grupo carboxilo, que ya lo tiene. Este grupo podría ceder un protón y este también, porque acá lo he escrito como grupo amonio. Como conocemos de estudios anteriores, los grupos ácidos tienen cierta tendencia a ceder el protón, que puede ser estimada en base a un valor que es el pKa. Como acá está escrito el aminoácido con dos grupos ácidos, cada uno de ellos tiene el valor de pKa. Sabemos que el primer protón que se entregará es aquel que corresponda al grupo con pKa más pequeño. Por lo tanto, si esta estructura yo le demando protones, la primera estructura que cedería el protón sería el grupo carboxilo. Intentemos analizar esto en una gráfica. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal el pH y en el eje vertical el porcentaje que voy a tener de cada una de las moléculas que voy a analizar. Supongamos que estoy a un pH por debajo de 4. A un pH tan bajo la cantidad de protones es abundante y uno no le demandaría protones a la molécula. Por lo tanto, como no le demando protones, la molécula tendría sus protones unidos al grupo carboxilo y unido al grupo amino, y prácticamente el 100% de las moléculas se encontrarían formando esta estructura con ambos grupos ácidos. Si el pH lo vamos subiendo, cuando lleguemos a pH 5, que corresponde al pKa del primer grupo, lo que iremos viendo es que a medida que el pH sube, el grupo carboxilo comenzará a ceder protones y por lo tanto el porcentaje de moléculas que me van quedando con el carboxilo protonizado, es decir, con el protón, cada vez es menor, y a medida que aumenta el pH se irá incrementando el porcentaje de moléculas que tienen el grupo carboxilo ionizado, como consecuencia de haber cedido el protón que tenía este grupo. Por lo tanto, si vamos aumentando el pH, veremos que el porcentaje de moléculas con el carboxilo desciende y aumenta el porcentaje con moléculas con el carboxilato. A pH 5, que es el valor del pKa, el 50% de las moléculas estarían protonizadas y el 50% en estado ionizado.
Si seguimos aumentando el pH, veremos que aumenta aún más, llegando prácticamente al 100% las moléculas con el carboxilato y prácticamente desaparecerían las moléculas con el grupo carboxilo. Cuando estuviéramos a pH 6, aproximadamente el 10% nos quedaría de esta molécula y el 90% de esta. Si analizamos ahora el otro grupo, el grupo que tiene pKa 9, como vimos recién, por encima de pH, volvamos hacia atrás, por encima de pH 6 predomina el grupo con el carboxilato y con el grupo amino ionizado. Entonces, por encima de pH 6, como vimos, predomina esta molécula con el carboxilato y el grupo amino ionizado. Si vamos aumentando el pH, es decir, vamos demandando protones, este grupo que tenía un pKa elevado y que por lo tanto tenía menos tendencia a ceder protones, si vamos subiendo el pH y disminuye la concentración de protones, este grupo comenzará a ceder protones y por lo tanto el porcentaje de moléculas con el grupo amino ionizado irá decreciendo para ir incrementándose el número de moléculas con el grupo amino disociado. A pH 9, que coincide con el pKa del grupo amino, el 50% de las moléculas estarían con el grupo amino ionizado y el 50% con el grupo amino no ionizado. Si subimos el pH aún más, la cantidad de moléculas azules, digamos, decrecerá y se incrementará el número de moléculas con ambos grupos disociados. Veamos ahora ambas gráficas simultáneamente. Acá volvemos a tener el porcentaje y acá tenemos el valor del pH. Como vimos, a pHs inferiores a 5, a donde hay exceso de protones, la molécula de aminoácido tiene más tendencia a quedarse con los grupos los protones unidos tanto al carboxilo como al amino. El carboxilo sería neutro, pero el amino sería positivo. Por lo tanto, a pHs inferiores al pKa de 5, la molécula tendría carga positiva. Como vimos, si vamos aumentando el pH y aproximándonos a un pH que coincida con el pKa, el número de estas moléculas decrecerá para incrementarse el número de las otras moléculas, siendo a pH 5, en este caso, el 50%, pero si subimos aún más el pH, llegaría un momento en que prácticamente el 100% de las moléculas tendrían el grupo carboxilo disociado y el grupo amino no. Como el grupo carboxilo tiene carga negativa y el grupo amino tiene carga positiva, ambas cargas se neutralizarían y la molécula sería neutra. Si seguimos aumentando el pH, cuando lleguemos a pH 9, el número de estas moléculas decrecerá para ser el 50% y comenzará a aumentar el número de moléculas que tienen ambos grupos disociados. Si vamos por encima de pH 9, como vemos, predomina la molécula con ambos grupos disociados. El grupo amino no tiene carga y el carboxilo tiene carga negativa, por lo tanto la molécula sería, en este caso, un anión. Es importante resaltar acá algunos términos. Por ejemplo, si analizamos de acá a acá, vemos que el grupo carboxilo ha perdido un protón. Se ha disociado porque ha liberado un protón y a su vez se ha ionizado porque pasó de una estructura que era neutra a una estructura que tiene carga negativa. Si analizamos ahora el paso de acá a acá, viendo el grupo amino, vemos que el grupo amino acá tenía carga positiva y tenía 3 hidrógenos, ahora tiene 2. Por lo tanto, cuando el grupo amino pasó de esta estructura a esta, se disoció porque liberó un protón, pero contrariamente a lo que pasó con el carboxilo, perdió su ionización porque acá tenía carga positiva y ahora acá no lo tiene. Entonces, como conclusión de esto, vemos que un aminoácido va a tener, a pesar de tener la misma estructura, va a tener diferente grado de ionización y de disociación de sus grupos amino y carboxilo dependiendo del pH y como consecuencia de eso tendrá diferente carga neta sobre la molécula. Esto es importante para tener presente en un proceso que se conoce como electroforesis. La electroforesis es el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico. Tenemos un campo eléctrico cuando tenemos un espacio en el cual
hay cargas positivas y cargas negativas separadas a una cierta distancia, es decir, tenemos dos polos, un polo positivo o ánodo y un polo negativo o cátodo. Acá tenemos la estructura que analizamos anteriormente y entonces analicemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos un medio material, que puede ser un medio líquido o un gel, en el cual le hemos fijado un pH 3. Si tuviéramos un pH de 3, estaríamos en esta situación de la gráfica por debajo de 5. Y como sabemos, si estamos acá, la molécula del aminoácido que predominará será esta, la roja, y que tendrá carga positiva. Si nosotros a este medio que tiene pH 3 y por lo tanto el aminoácido tiene carga positiva, le colocamos los polos de una batería, es decir, acá el polo positivo y acá el polo negativo cátodo, la molécula del aminoácido se va a mover o va a migrar hacia el polo negativo. Como migra hacia el polo negativo o cátodo, decimos que esta molécula es un catión. Ahora, si tuviéramos un medio con pH 7, que estaríamos por acá, lo que predominaría sería la molécula que acá está dibujada en color azul y que tiene una carga negativa y una carga positiva. Acá está representado y no tendría carga. Si a esta solución, a pH 7, colocamos el aminoácido que no tendrá carga y le aplicamos un campo eléctrico, veremos que el aminoácido se mueve en el sitio en que se encuentra, pero no migra ni al ánodo ni al cátodo, permaneciendo en lo que se llama el punto de siembra. Por último, si al aminoácido lo colocamos a un pH mayor que 9, por ejemplo a pH 10, y aplicamos un campo eléctrico con el polo positivo en la parte superior y el polo negativo en la parte inferior, como estamos a pH 10, predomina esta forma del aminoácido donde ambos grupos están disociados, pero el amino no tiene carga y el carboxilo tiene carga negativa, por lo tanto nuestro aminoácido será una partícula con carga negativa. Al aplicar el campo eléctrico, la molécula se moverá hacia el polo positivo o ánodo, por eso lleva el nombre de anión. Como ya hemos visto, la proteína es una de las 4 biomoléculas importantes de los organismos y la podemos definir como macromolécula formada por aminoácidos. Y a un aminoácido lo definimos como una molécula que contiene al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. Cuando los aminoácidos tienen el grupo carboxilo y el grupo amino unido al mismo carbono, que lleva el nombre de carbono alfa, estamos en presencia de un aminoácido. Los aminoácidos, los alfa-aminoácidos, son los que forman las proteínas y son 20 aminoácidos, donde la diferencia entre los 20 está en su cadena lateral, que también está unida al carbono alfa, y el resto de la molécula, que son estas estructuras, es igual en todos ellos. Acá tenemos una lista que ya hemos visto de los 20 aminoácidos. Los aminoácidos tienen un nombre particular cada uno y se identifican con diferentes códigos. Hay un código de 3 letras, donde acá tenemos el código universal que se utiliza para hablar de un aminoácido. Por ejemplo, fenilalanina es PHE, metionina es MET. Entonces hay un código de 3 letras, hay un código de una letra, donde con una letra se identifica a cada aminoácido. Y ya sabemos que estos aminoácidos tienen diferentes características. Acá a la derecha tenemos un esquema de los tantos que se pueden encontrar en internet, donde combina el código genético, tema todavía que no hemos visto, con los aminoácidos. Acá está la fórmula de los aminoácidos. En cada color tenemos sus propiedades. Los que están en color lila son básicos, los que están en color rosado son ácidos, los verdes son polares y los amarillos son apolares. Acá tenemos para cada uno de ellos el nombre y el código de 3 letras, y acá tenemos el código de una letra. Entonces, con este esquema podemos conocer o interpretar una secuencia de aminoácidos. Vamos a ver cómo se unen los aminoácidos entre sí, que conocemos como unión peptídica. Acá tenemos un alfa aminoácido donde vemos el carboxilo y el amino que hemos resaltado en rojo, y esta es la cadena lateral correspondiente a uno de los aminoácidos. Acá tenemos otro aminoácido que hemos resaltado su carboxilo por cuestiones prácticas. Se produce una reacción entre el grupo amino y el grupo carboxilo con pérdida de una molécula de agua, y se produce la unión entre el grupo amino y carboxilo, generando la unión que quedó acá resaltada
que conocemos como unión peptídica. Es una unión covalente, fuerte, que une a los aminoácidos entre sí. Como en este caso se han unido dos aminoácidos, lo que se ha formado es un dipéptido, que contiene una unión peptídica. Así podemos unir, si tuviéramos, acá tenemos por ejemplo 5 aminoácidos distintos, cada uno con sus cadenas laterales. Si se producen las uniones peptídicas, veremos que estos quedan unidos, grupo amino, carboxilo, amino, carboxilo, amino, carboxilo y así sucesivamente. Acá tenemos una determinada secuencia de aminoácidos. En uno de los extremos de esta cadena siempre va a quedar un grupo carboxilo libre. A este extremo se lo llama extremo C o carboxilo terminal, y en el otro extremo va a quedar un amino libre y se lo conoce como extremo N o amino terminal. Llamamos secuencia al orden que tienen los aminoácidos. Esquemáticamente acá vemos dibujado el péptido con el código de una sola letra. El primer aminoácido es isoleucina, el segundo es glicina, el otro es alanina, valina y leucina. Así lo tenemos acá, IGABL sería la secuencia. En general, el que queda, en este caso no está horizontal, pero el que queda a la izquierda corresponde al grupo amino terminal. Acá tenemos la secuencia de aminoácidos escrito en código de 3 letras y acá tenemos la secuencia escrito en códigos de una letra. Se sobreentiende que este es el extremo amino terminal y este es el C terminal, lo mismo que pasa acá. El amino terminal a la izquierda, el extremo C terminal a la derecha. Entonces podemos representar de diferentes maneras. Esta sería una representación esquemática de un péptido que puede seguir siendo más largo. Esta es una representación simplificada y otra representación muy simplificada. Podemos decir que un péptido, una secuencia de aminoácidos, lo representamos por una línea. Acá tenemos, por ejemplo, bajado de una base de datos, la secuencia de aminoácidos de la preproinsulina, que es una proteína que va a dar origen a la insulina. En general, en las bases de datos vienen especificados de esta manera. Cada uno de las letras representa un aminoácido. Estos son los 10 primeros, acá está el 20, el 30. Esta proteína tiene 110 aminoácidos. Si quisiéramos saber número por número, bueno, acá tenemos el código y es sencillo. El primero es una M. Si venimos acá al código genético, vemos acá la M es metionina. El segundo es una A. Venimos acá y lo encontramos, es alanina. Y así sucesivamente. Tenemos la L, que es leucina, la W, recorremos el código, encontramos la W, es triptofano y así sucesivamente. Entonces esta secuencia de aminoácidos, o esta estructura primaria como se conoce, tiene 110 aminoácidos, tiene metionina en su extremo N terminal y una N que, si buscamos acá, es asparragina en su extremo C terminal. Esto se conoce como estructura primaria o secuencia de aminoácidos, que es la que tenemos especificada acá. Ahora, esta estructura no queda como un hilo de manera lineal, sino que puede retorcerse y replegarse sobre sí mismo. Puede haber sectores que adoptan esta estructura, como se llama hélice, y a esto se le llama alfa hélice. Después podemos tener zonas relativamente lineales, se las llama lámina beta, y tenemos zonas que pueden ser enrollamientos al azar que no tengan ni esta zona, ni esta forma. A esto se lo llama estructura secundaria de una proteína. Tanto la estructura primaria son los aminoácidos unidos entre sí por unión peptídica, pero la estructura secundaria se establece gracias a la presencia de lo que se llaman uniones intra e intercatenarias. ¿Qué es una unión intracatenaria? Como hemos visto, los aminoácidos tienen cadenas laterales y entre las cadenas laterales puede haber interacción. Por ejemplo, un aminoácido que se encuentra en este sector y otro aminoácido que se encuentra en este sector pueden interactuar entre sí a través de algún enlace y esto sería una fuerza intracatenaria porque está dentro de la cadena. Acá hemos representado otra estructura primaria de una proteína en otro color y si tuviéramos una interacción entre un aminoácido que está en este sector con un aminoácido de este sector, tendremos una unión intercatenaria. Si ampliáramos en este sector, encontraríamos que ahí hay un aminoácido que se une por uniones peptídicas, que acá representamos por una flecha, con aminoácidos que quedan hacia este sector, y acá se une con unión peptídica con el aminoácido siguiente que se desplaza hacia este sector.
Si ampliáramos esto, ahí tendríamos un aminoácido, o sea, el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y las uniones y el resto de los aminoácidos que siguen en este sentido, y acá también tendríamos los aminoácidos que siguen en este sentido. De ahora en adelante representaremos, cuando representamos un aminoácido con una flecha, estamos indicando de que acá siguen unidos aminoácidos y acá también. Pasemos a ver las fuerzas intra e intercatenarias. Dentro de ello tenemos las atracciones electrostáticas. La atracción electrostática la vamos a ver primero acá. Como ya hemos visto, esto es un aminoácido, nos está indicando que está inserto en una cadena, que la cadena sigue para acá y para acá. Y acá tenemos otra cadena, donde tenemos otro aminoácido con su cadena lateral. Esta es una cadena lateral, esta es otra cadena lateral de un aminoácido. Si en la cadena lateral tenemos un grupo que contiene carga positiva, como es el caso de los aminoácidos básicos, y en el otro aminoácido tenemos una estructura que tiene carga negativa, como es el caso de los aminoácidos ácidos, acá va a haber un proceso de atracción, representado por las flechas apuntando hacia adentro, una fuerza de atracción que se llama atracción electrostática. Como el grado de ionización, es decir, la carga de estos grupos depende del pH, esta unión puede romperse. Por ejemplo, si el pH sube, sabemos que este grupo perderá la carga, y cuando este grupo pierda la carga, aunque este mantenga la carga negativa, acá ya no va a haber más atracción, o por lo menos no habrá atracción como existía en este caso. Lo mismo ocurre si desciende el pH. Si desciende el pH, este grupo que tenía carga negativa ganará un protón y se transformará en este grupo sin carga, y ya tampoco existirá la atracción electrostática. Por lo tanto, la atracción electrostática es una unión que se produce entre grupos con carga contraria, pero que puede ser afectado por cambios de pH. Acá vemos un ejemplo. Si acá hubiéramos tenido una atracción electrostática entre un grupo negativo y un grupo positivo, si aumentamos el pH, el grupo positivo pierde la carga, y al perder la carga, como vemos, este sector que estaba bastante próximo ahora se ha alejado porque no existe más fuerza de atracción. Otra interacción que puede ocurrir entre las cadenas laterales es la repulsión electrostática. Veámoslo acá. Si acá tengo, como vimos, este es un aminoácido inserto en una cadena. Si acá tengo una carga negativa generada por un grupo carboxilo, por ejemplo, de una cadena lateral de un aminoácido ácido, y acá tengo otro grupo carboxilo, ambos con carga negativa, es evidente que entre ellos va a haber una repulsión. Si descendiera el pH de tal manera de que estos grupos pierdan la carga, ya no va a existir esa repulsión, y como hemos visto acá, los aminoácidos o estas partes de la cadena van a poder acercarse entre sí. Acá vemos el ejemplo. Acá teníamos una repulsión electrostática, aumentó el pH, se pierde, en este caso está explicado con un grupo amino, se perderían estas cargas, y al perderse esta carga, acá teníamos una cierta distancia que separaba los grupos, y acá vemos que la distancia es mucho menor, porque al aumentar el pH desaparecieron estas cargas. La repulsión electrostática puede ocurrir tanto con cargas negativas como con cargas positivas. Otro enlace importante es el enlace puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se establece, otra vez acá tenemos una cadena polipeptídica con un aminoácido inserto en esa cadena, y acá tenemos otra cadena polipeptídica, y acá tenemos un aminoácido que tiene un grupo oxidrilo. Este es el caso más sencillo. Cuando en un aminoácido tenemos un grupo oxidrilo, en el otro también, se establece una unión que se llama dipolo-dipolo, pero que en el caso particular, cuando el hidrógeno está unido covalentemente a un oxígeno y tiene enfrente otro oxígeno, se establece una unión, dado que el hidrógeno queda con una densidad de carga positiva y el oxígeno con una densidad de carga negativa. Hay una atracción que se conoce con el nombre de puente de hidrógeno, que es un poco más fuerte que las interacciones entre cualquier parte polar de una molécula. Otro enlace interesante es el puente disulfuro. El puente disulfuro se establece entre aminoácidos, como tenemos acá, que tienen grupo sulfidrilo. Esto es la cisteína. Para que se establezca un puente disulfuro en una cadena polipeptídica, yo tengo que tener una molécula de cisteína, y en otra cadena próxima también una molécula de cisteína. Estos dos grupos sulfidrilos, a través de procesos enzimáticos de oxidación, pueden perder sus hidrógenos, como vemos acá, y producir una unión que se llama puente disulfuro. Esta es una unión de tipo covalente y es más fuerte que las electrostáticas y puente de hidrógeno que hemos visto recientemente.
Las fuerzas de dispersión de London o interacciones hidrofóbicas también es otro tipo de fuerza. Acá tenemos una cadena polipeptídica con un aminoácido que tiene una cadena lateral solo compuesta por carbonos e hidrógenos, que como sabemos es hidrofóbica. Acá tenemos otra cadena polipeptídica que tiene como cadena lateral otra estructura compuesta exclusivamente por carbonos. Estas estructuras son estructuras apolares y solo pueden presentar lo que se llaman dipolos inducidos, o sea, temporariamente puede haber una ligera densidad de carga negativa sobre una de las estructuras y una densidad de carga positiva sobre la otra, que esto es al azar y de muy poca magnitud, pero suficiente como para que se establezca una fuerza que tienda a juntar estas estructuras. Son las fuerzas más débiles que existen manteniendo la estructura de una proteína, se conocen como fuerzas de London, pero si bien son débiles, la acción conjunta de todas ellas, recordemos que no hay una, puede haber muchas de estas, terminan teniendo alguna importancia en la estructura de una proteína. Acá vemos un esquema de una cadena polipeptídica, acá vemos el primer aminoácido, grupo carboxilo y amino, acá vemos el carboxilo, carbono alfa y amino el siguiente, carboxilo, carbono alfa y amino el siguiente, y así sucesivamente. Esto es una cadena, y acá tenemos otra cadena. Como podemos ver, acá tenemos una interacción de tipo puente de hidrógeno, acá tenemos una interacción tipo fuerzas de Van der Waals, acá tenemos una atracción de tipo electrostática y acá tenemos un puente disulfuro. Si ahora nos situamos en esta cadena, acá esta cadena que teníamos acá dibujada con todos los átomos, acá la hemos dibujado de manera esquemática. Partamos de este punto, ¿sí? Y vayamos mirando acá. Ese punto sería este punto acá, este carbono. Este grupo carbonilo, que pertenece al extremo, al carboxilo, digamos del primer aminoácido, estaría representado acá. Luego acá tendríamos el carbono alfa con el grupo sulfidrilo, que lo tendríamos acá, y acá tendríamos el grupo amino. Luego tendríamos el nuevo carboxilo, el carbono alfa y así sucesivamente. Entonces esta forma de representar con un zigzag, donde tenemos grupo carboxilo, alfa y amino, carboxilo, alfa y amino y así sucesivamente, es una forma de representar a una cadena de aminoácidos. Entonces esta estructura zigzagueante para nosotros será una cadena de aminoácidos de las cuales penden los grupos R para un lado y para el otro. Pasemos a otros enlaces que pueden formar los aminoácidos. Los enlaces éster. El enlace éster que puede formar un aminoácido en general lo forma de dos maneras. Lo puede hacer a través de sus grupos carboxilos uniéndose a un grupo alcohol con pérdida de agua y se forma un enlace éster. Este no es el enlace más común, o podríamos, digamos, no es un enlace común dentro de los aminoácidos. El más común de todos es el que ya vimos, que es un carboxilo con el grupo amino. Este es un enlace éster. Este tipo de enlace en el que participa el carboxilo del aminoácido con un oxidrilo de alguna otra molécula es un enlace común que veremos cuando se forman los RNA de transferencia en el proceso de síntesis proteica. Uno bastante más común, y que veremos más adelante, es la formación de ésteres fosfóricos. Aquellos aminoácidos, acá estamos como estamos analizando un aminoácido que estuviera dentro de una estructura de una proteína. Hacia acá siguen aminoácidos, hacia allá también. Acá tenemos su cadena lateral, tiene grupo oxidrilo. Los aminoácidos que tienen grupo oxidrilo, catalizado por enzimas y utilizando ATP, pueden adicionar en el grupo oxidrilo un grupo fosfato. Este proceso se dice formación de ésteres fosfóricos o simplemente fosforilación. Cuando una cadena polipeptídica sufre adición de fósforos en sus residuos aminoácidicos con grupos oxidrilos, la proteína queda fosforilada, y lo importante de esto es que como el ácido fosfórico al pH fisiológico puede perder un hidrógeno, tendrá carga negativa. Entonces la aparición o desaparición de grupo fosfato irá acompañado necesariamente de la aparición y desaparición de atracciones y repulsiones electrostáticas, produciendo cambios importantes en la estructura de la proteína y como consecuencia en su función. Acá hemos dibujado un oligopéptido de otra manera. Acá tenemos este sería el extremo amino terminal. Acá tendríamos el primer aminoácido. Tenemos el grupo amino
el carbono alfa, el carboxilo, unido al siguiente grupo amino, formando acá la unión peptídica. Y acá tendríamos su cadena lateral. Acá tenemos la representación que hemos hecho hoy y acá tendríamos la cadena lateral, la hemos representado por R, que sería una cadena con grupo oxidrilo. Acá tenemos el otro aminoácido con su grupo amino, carbono alfa, que estaría acá. Acá estaría el grupo amino y entonces acá tenemos, este es el carbono alfa con su grupo R y el carbonilo. Cada aminoácido dentro de una estructura de una proteína se lo llama residuo de aminoácido porque en realidad el aminoácido no queda entero, sino que queda el aminoácido con un hidrógeno menos en su grupo amino y con oxidrilo menos en su grupo carboxilo. Este oligopéptido estaría formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aminoácidos. Acá tenemos el extremo C-terminal, acá tenemos el extremo amino terminal. Muy bien, veamos una rápida revisión de los enlaces que hemos visto. Hablamos de las atracciones o uniones electrostáticas, que también se suelen llamar puentes salinos. Si acá tenemos una cadena polipeptídica, acá tenemos un grupo carboxilo con carga negativa y acá un grupo amino con carga positiva, va a haber atracción. Pero si en las cadenas tuviéramos dos carboxilos con negativo o dos aminos con positivo, va a existir repulsión electrostática. Acá vemos los puentes de hidrógeno. Este es el caso que describimos hoy, donde tenemos un hidrógeno unido covalentemente a un oxígeno y acá también un hidrógeno covalentemente a un oxígeno. El hidrógeno que está unido covalentemente puede establecer el puente con el oxígeno que tiene enfrente. Esto no solo ocurre con grupos oxidrilo, también puede ocurrir cuando los hidrógenos están unidos covalentemente a nitrógenos. Si hay un hidrógeno unido covalentemente a nitrógeno, puede establecer un puente de hidrógeno con otro oxígeno. Acá pasa exactamente lo mismo, tenemos un hidrógeno unido a un oxígeno, establece el puente de hidrógeno con otro oxígeno de otra estructura que no necesariamente es un grupo oxidrilo. Y acá tenemos lo mismo, por ejemplo, un hidrógeno unido a un nitrógeno, que sería parte de la unión peptídica, establece un puente de hidrógeno con el grupo carbonilo de la unión peptídica que tenga enfrente. Si esta cadena es continuación de esta, todas estas uniones serán intramoleculares. Pero si esta cadena fueran dos cadenas distintas que no están vinculadas entre sí, todas estas uniones serían intermoleculares. Las fuerzas de London que describimos siempre se establecen entre estructuras completamente apolares o muy apolares, que en general para descubrirlas es muy sencillo, son aquellas estructuras que no tienen ni oxígeno ni nitrógeno. Estas fuerzas son, dentro de todas las que estamos estudiando, las más débiles. Y los puentes disulfuro, como dijimos, requiere que haya una cisteína con un grupo sulfidrilo y otra cisteína con un grupo sulfidrilo. Es un proceso químico de oxidación que implica la formación de un enlace covalente fuerte. Muy bien, volvamos a lo que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos una proteína de 110 aminoácidos, no importa el nombre, esta es una forma en la que encontraremos en el futuro las estructuras primarias de las proteínas, es decir, la secuencia de aminoácidos. Para ir anticipándonos, sabemos que si un aminoácido que se encuentra en este sitio, que es una alanina, fuera reemplazado, por ejemplo, por una metionina, la proteína que tendríamos sería exactamente igual, pero con un aminoácido distinto. Esas proteínas se llaman proteínas mutantes, porque ese cambio de aminoácido se originó de cambios en la molécula de ADN conocidos como mutación. Esto es solo un anticipo de lo que veremos más adelante. Esta estructura que hemos representado acá, también la podemos representar de esta manera, indicando, no hace falta que lo indiquemos, pero sabemos que en un extremo, en el extremo N-terminal, tenemos la metionina y en el extremo C-terminal tenemos la arginina. Recuerde que para analizar una estructura y saber qué aminoácido lo forma, puede recurrir a este esquema u otro interesante que puede encontrar en la red. Entonces, los aminoácidos quedan en su posición fijos por la unión peptídica que los une y forma lo que se llama la estructura primaria. Luego esto puede adquirir lo que conocemos con el nombre de estructuras secundarias, que hay tres: la alfa hélice, la lamina beta y las organizaciones al azar. Estas formas diferentes van a depender de qué tipo de fuerzas intermoleculares actúen, ya sea del tipo electrostáticas, puente de hidrógeno o fuerzas de London. Acá tenemos un dibujo
de las estructuras secundarias, un dibujo un poco más esquemático. La alfa hélice, la cadena se distribuye formando una especie de resorte, digamos. Las láminas beta son estructuras zigzagueantes que se ponen una alrededor de la otra, y el enrollamiento al azar son estructuras que no representan ni esta forma. Siempre estas formas de distribuirse en el espacio va a depender de qué enlaces intermoleculares o intramoleculares puede establecer una proteína. La estructura terciaria de una proteína son las dos distribuciones que puede obtenerse. Una proteína, una vez que tiene su estructura primaria y ha adquirido su estructura secundaria, puede formar una estructura globular donde los ejes de la proteína tienen aproximadamente la misma longitud, o fibrilar cuando uno de los ejes es más grande que el otro eje. En general, las proteínas globulares cumplen ciertas funciones, y las proteínas fibrilares es común que cumplan funciones de sostén y protección.